La imagen de Jesús orando es como un reflejo en un espejo que parece no tener fin, completamente divino, pero también profundamente humano. Este misterio ha cautivado a millones. ¿Por qué, siendo Dios, necesitaba orar? Como la segunda persona de la Trinidad, igual al Padre en esencia, ¿no estaría, de alguna manera, conversando consigo mismo? Para desentrañar este enigma, debemos adentrarnos en las profundidades de su naturaleza dual, donde lo celestial y lo terrenal se encuentran, y donde su oración revela un propósito mucho más profundo de lo que podemos imaginar. El misterio que rodea a Jesús siempre ha sido fuente de preguntas profundas, especialmente cuando nos detenemos a considerar su naturaleza dual, completamente Dios y completamente hombre. Esta combinación única de divinidad y humanidad no solo define quién es Jesús, sino también la razón de por qué oraba. Desde una perspectiva teológica, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, igual al Padre en esencia, y sin embargo, durante su vida terrenal, oraba regularmente. Esto parece desconcertante a primera vista. Si Jesús es Dios, ¿por qué necesitaba orar? ¿No estaría, de alguna manera, dialogando consigo mismo? Para entender este enigma, debemos adentrarnos en el corazón de lo que significa ser tanto divino como humano, y cómo esa dualidad moldeó la misión de Jesús en la tierra. Desde el principio, la Biblia establece la singularidad de Jesús como el Verbo hecho carne. Juan 1:14. Aquí encontramos la clave para entender su vida de oración. Mientras que Jesús es Dios, también se encarnó, es decir, asumió la naturaleza humana con todas sus limitaciones, aunque sin pecado. Este acto de encarnación no disminuyó su divinidad, pero sí le permitió experimentar plenamente lo que significa ser humano. Sentía hambre, sed, fatiga, alegría, dolor, tristeza y angustia, como cualquier ser humano. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad humana cuando lo vemos retirarse a orar, buscando fuerza y dirección en su relación con el Padre. Para comprender mejor esta dualidad, es importante abordar la doctrina de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, su concepto está claramente implícito en las Escrituras. Dios es uno en esencia, pero existe en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Estos tres no son tres dioses, sino un solo Dios, manifestado en tres personas distintas, cada una con roles diferentes, pero perfectamente unidas en propósito y ser. Un ejemplo práctico que ilustra esta verdad es el agua, que puede existir como hielo, líquido o vapor. A pesar de sus diferentes formas, sigue siendo esencialmente agua. De manera similar, Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas distintas. Jesús, como el Hijo de Dios, oraba al Padre no porque estuviera separado de Él en esencia, sino porque, al asumir la forma humana, vivió dentro de las limitaciones de la humanidad. Como hombre, dependía del Padre para guía y fortaleza, mostrando así un modelo perfecto de sumisión y dependencia divina. Un pasaje que resalta esta dependencia es Juan 5:19, donde Jesús declara: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo de igual manera. Aquí, Jesús no solo revela su unidad con el Padre, sino también su rol como Hijo obediente, demostrando que, aunque es Dios, vivió su vida terrenal bajo la voluntad del Padre. El Evangelio de Lucas describe a Jesús como alguien que se retiraba regularmente a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Esta imagen de Jesús orando no es solo un gesto simbólico o un ritual religioso. Cada vez que Jesús oraba, expresaba su humanidad, buscando comunión con el Padre en medio de las dificultades y tentaciones que enfrentaba.
Estas oraciones eran una manifestación directa de su condición humana. En Getsemaní, momentos antes de su arresto, vemos a un Jesús profundamente angustiado, orando con fervor al Padre. «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Esta oración revela la naturaleza de su misión y su humanidad. Aunque sabía lo que debía hacer, enfrentaba la realidad del sufrimiento con temor y angustia, buscando la fortaleza del Padre para cumplir su propósito. Es en esta sumisión donde comprendemos por qué Jesús oraba. Aunque era divino, también era humano, y como tal, nos mostró que la oración es una herramienta esencial para la vida espiritual. Su dependencia del Padre a través de la oración nos enseña que incluso el Hijo de Dios, en su humanidad, necesitaba el apoyo divino para enfrentar los desafíos de la vida. Imagina tener todos los superpoderes del mundo, pero también ser humano y enfrentarte a las mismas emociones y problemas que cualquier otra persona. Esa era la realidad de Jesús. Aunque tenía el poder de realizar milagros, sanar enfermos, caminar sobre el agua y resucitar muertos, también experimentaba el dolor, el hambre y el cansancio. Era completamente Dios, pero también completamente hombre. No es de extrañar que orara con frecuencia, mostrando que la oración no es solo una necesidad para los débiles, sino una fuente de fortaleza incluso para los más poderosos. En este sentido, Jesús nos ofrece un modelo perfecto. Su vida de oración nos recuerda que no importa cuán fuerte o sabio nos creamos, todos necesitamos de Dios. En nuestras propias vidas enfrentamos desafíos, dudas y temores, y muchas veces olvidamos que, como Jesús, podemos acudir a Dios en busca de orientación y consuelo. La oración no es solo para momentos de desesperación, es una práctica que nos conecta con el Creador y nos fortalece para enfrentar cualquier adversidad. Desde el inicio de su ministerio, Jesús mostró una dedicación inquebrantable a la oración. No solo oraba ocasionalmente, sino que lo hacía de manera constante, retirándose a lugares solitarios, a menudo en los momentos más cruciales de su vida. Lucas 5:16 lo retrata de esta manera. Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este breve versículo encapsula una verdad poderosa. Para Jesús, la oración no era solo una práctica religiosa, sino una necesidad espiritual profunda. Era la forma en que mantenía su conexión con el Padre, obtenía fuerza para cumplir su misión y encontraba claridad en medio de las adversidades. A lo largo de los Evangelios, vemos cómo Jesús recurría a la oración antes de tomar decisiones importantes o enfrentar desafíos significativos. Uno de los momentos más notables ocurre antes de elegir a sus 12 discípulos. En Lucas 6:12-13 se nos dice que, en aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también llamó apóstoles. Aquí, Jesús muestra que, incluso para una decisión tan vital como la selección de sus más cercanos seguidores, la oración era esencial. No confiaba solo en su sabiduría humana, sino que buscaba la guía divina del Padre. Este patrón de recurrir a la oración en los momentos clave es recurrente en la vida de Jesús. Cada paso importante que daba, cada desafío que enfrentaba, estaba marcado por su búsqueda de orientación y apoyo en el Padre. Incluso cuando se preparaba para enfrentar la cruz, uno de los momentos más oscuros de su vida, lo encontramos orando en el jardín de Getsemaní, pidiendo fortaleza para seguir adelante con la misión divina. Lucas 22:42. A través de su constante vida de oración, Jesús nos enseña una verdad fundamental: la necesidad de depender completamente de Dios. Aunque era el Hijo de Dios, no actuaba por su propia cuenta,
ni se basaba únicamente en su fuerza divina. Juan 5:19 lo deja claro. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Esta declaración no es solo una reflexión sobre la unidad entre el Padre y el Hijo, sino también una revelación de la humildad y dependencia que Jesús tenía en su humanidad. Él no actuaba solo ni improvisaba su ministerio. Cada paso que daba era en obediencia y alineación con la voluntad del Padre. Este nivel de dependencia es un poderoso recordatorio para nosotros. A menudo, en nuestras propias vidas, nos encontramos tomando decisiones basadas en nuestro propio entendimiento, sin buscar la guía de Dios. Sin embargo, Jesús, quien tenía la plena autoridad y poder divino, nos muestra que incluso Él necesitaba del apoyo y la dirección del Padre. Si Jesús, siendo quien era, dependía del Padre, ¿cuánto más deberíamos nosotros hacer lo mismo en nuestras vidas cotidianas? La oración para Jesús no solo era un medio de comunicación, sino una fuente constante de fortaleza. Esto es particularmente evidente en momentos de gran angustia y estrés. Un ejemplo conmovedor lo encontramos nuevamente en el jardín de Getsemaní. Allí, sabiendo que la traición y la crucifixión estaban cerca, Jesús ora intensamente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este acto de oración no solo revela la angustia humana de Jesús frente a su inminente sufrimiento, sino también su absoluta confianza en el plan de Dios. El pasaje continúa diciendo que, después de orar, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43. Este detalle es crucial, ya que muestra que, en su momento de mayor necesidad, Jesús recibió fortaleza divina a través de la oración. No se limitó a enfrentar el dolor por sí mismo, sino que buscó y recibió apoyo sobrenatural. Esta es una lección para todos nosotros. En los momentos de mayor desafío, la oración puede ser nuestra fuente de fortaleza, permitiéndonos continuar cuando nuestras fuerzas humanas se agotan. Uno de los aspectos más sorprendentes de la vida de Jesús es su dedicación constante a la oración. No se limitaba a orar solo en los momentos de crisis o necesidad, sino que lo hacía regularmente, como un hábito diario. Marcos 1:35 nos da una imagen clara de esto. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Este versículo nos muestra que Jesús encontraba tiempo para orar incluso en medio de su ocupado ministerio, a menudo antes de que el día comenzara. Este hábito de oración constante nos enseña la importancia de mantener una relación continua con Dios. No se trata solo de acudir a Él en momentos de desesperación, sino de hacer de la oración una parte integral de nuestra vida diaria. Al hacerlo, nos aseguramos de que nuestras decisiones, acciones y pensamientos estén alineados con la voluntad de Dios, tal como lo estaban en la vida de Jesús. A lo largo de los Evangelios, Jesús no solo practicó la oración, sino que también la enseñó como un principio fundamental para todos aquellos que deseaban seguirlo. Sus oraciones no fueron meros actos rituales, sino expresiones profundas de dependencia, sumisión y comunión con Dios. Cada vez que Jesús oraba, nos ofrecía un ejemplo claro de cómo los creyentes debemos acercarnos al Padre, mostrando humildad, fe y confianza en su voluntad. Su vida de oración no era algo reservado exclusivamente para Él. Al contrario, Jesús activamente enseñó a sus discípulos a orar y nos dejó un modelo perfecto en el que podemos basar nuestras propias vidas espirituales. El ejemplo más claro de la enseñanza de Jesús sobre la oración es el Padre Nuestro, una de las oraciones más conocidas y recitadas
por los cristianos en todo el mundo. En Lucas 11:1 se relata que uno de sus discípulos, después de observarlo orar, le pidió: «Señor, enséñanos a orar». Esta solicitud no es trivial. Los discípulos reconocieron que la oración de Jesús no era como las oraciones que ellos conocían, y querían aprender de su maestro cómo hablar con Dios de una manera más significativa. En respuesta, Jesús les enseñó lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro, un modelo de oración que encapsula los aspectos esenciales de una vida espiritual. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Mateo 6:9-13. En estas sencillas palabras, Jesús nos da una estructura clara para nuestras oraciones. Nos enseña a comenzar reconociendo la santidad de Dios y su soberanía, recordándonos que nuestras vidas deben estar alineadas con su voluntad. Nos invita a confiar en Él para nuestras necesidades diarias, pidiéndole el sustento físico y espiritual. Nos llama a perdonar a los demás de la misma manera en que Dios nos perdona, y a buscar su protección contra las tentaciones y el mal. El Padre Nuestro no solo es una oración que podemos recitar, es una guía para la vida cristiana. Nos enseña a confiar en Dios como nuestro Padre Celestial, a vivir de acuerdo con su voluntad y a depender de Él para todas nuestras necesidades. Es una oración que, cuando se comprende en su profundidad, transforma nuestra relación con Dios y nos recuerda que la oración no es solo una lista de peticiones, sino una conversación íntima con nuestro Creador. Uno de los aspectos más notables de las oraciones de Jesús es su sumisión a la voluntad del Padre. Esto es particularmente evidente en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús, enfrentando la inminente crucifixión, ora con intensidad: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Aquí, Jesús muestra una vulnerabilidad humana profunda, enfrentando el miedo y el dolor, pero también revela una confianza absoluta en el plan de Dios. Este acto de sumisión es un poderoso recordatorio para los creyentes de que la oración no siempre es acerca de pedir lo que queremos, sino de alinearnos con la voluntad de Dios. A menudo, nuestras oraciones están llenas de peticiones específicas, deseando que las cosas se den de acuerdo a nuestros planes. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera oración es aquella que dice: «Hágase tu voluntad». Esto no es una renuncia pasiva, sino un acto de fe y confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos completamente. En nuestras propias vidas, enfrentamos momentos en los que las circunstancias no se alinean con nuestras expectativas. En esos momentos, el ejemplo de Jesús nos recuerda que la oración es el lugar donde encontramos paz y fortaleza al rendirnos a la voluntad de Dios. A través de la oración, aprendemos a confiar en que sus planes son perfectos, aunque a veces implican desafíos y sufrimientos. Jesús también enseñó que la oración debe estar basada en la fe. En Mateo 21:22, Él declara: «Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Este versículo subraya la importancia de la fe en la vida de oración. No se trata simplemente de recitar palabras vacías, sino de acercarse a Dios con la certeza de que Él escucha nuestras oraciones y responde de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, esta fe no es una garantía de que recibiremos todo lo que pedimos, sino una expresión de confianza en la bondad y sabiduría de Dios. Jesús nos enseña que cuando oramos con fe, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nuestras vidas
incluso si la respuesta no siempre es la que esperamos. A veces, la respuesta de Dios puede ser diferente a lo que pedimos, pero siempre será para nuestro bien. La fe en la oración también nos invita a perseverar. En Lucas 18, 1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, que insiste en pedir justicia al juez, hasta que finalmente es escuchada. Esta parábola nos enseña la importancia de la perseverancia en la oración, recordándonos que no debemos desanimarnos si no recibimos una respuesta inmediata. Dios escucha nuestras oraciones y en su tiempo perfecto responderá de acuerdo a su voluntad. Jesús no solo oraba para mantener su relación con el Padre, sino que también utilizaba la oración como un medio para enseñar y guiar a sus discípulos. Su vida de oración era una herramienta pedagógica poderosa que revelaba verdades espirituales profundas y ofrecía lecciones prácticas sobre cómo vivir una vida centrada en Dios. Cada vez que Jesús oraba, no solo buscaba fortaleza para cumplir su misión divina, sino que también ofrecía un modelo vivo de lo que significa depender de Dios en todo momento. Las oraciones de Jesús fueron, en esencia, actos de enseñanza que inspiraban a sus seguidores a seguir sus pasos. Uno de los momentos más significativos en la enseñanza de Jesús sobre la oración ocurre cuando uno de sus discípulos le pide directamente que los instruya en cómo orar. En Lucas 11:1 leemos: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esta petición surge de la observación de la vida de oración de Jesús. Los discípulos, al verlo retirarse constantemente para orar y escuchar la intensidad y profundidad de sus oraciones, se dieron cuenta de que había algo único en su relación con el Padre, algo que ellos querían aprender. En respuesta a esta petición, Jesús les enseñó el Padre Nuestro, Lucas 11, 2-4, una oración que no solo es una forma de hablar con Dios, sino también una guía para vivir una vida espiritual en alineación con la voluntad divina. Al enseñar esta oración, Jesús no solo les daba palabras para recitar, sino que les mostraba cómo deben estructurar sus pensamientos y deseos en sus conversaciones con Dios. Les enseñaba a comenzar reconociendo la santidad de Dios, a pedir que se haga su voluntad y a confiar en que Dios proveerá lo necesario para cada día. Este momento revela la intención pedagógica detrás de las oraciones de Jesús. A través de su vida de oración, los discípulos aprendían sobre la naturaleza de Dios, la importancia de la sumisión y la necesidad de confiar en la provisión divina. Jesús no solo les enseñaba a orar, sino que los guiaba a través de sus propias acciones para que entendieran que la oración es un diálogo constante con el Creador, donde se busca alinearse con su plan perfecto. Otra lección crucial que Jesús enseñó a través de su vida de oración es la importancia de buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes. Como ya hemos visto, antes de elegir a sus 12 discípulos, Jesús pasó toda la noche en oración. Lucas 6:12-13. Este acto de dedicación no era solo una demostración de devoción religiosa, sino un ejemplo claro para sus seguidores de que cada decisión crucial en la vida debe ser precedida por la oración. A través de este acto, Jesús les enseñaba que no debemos confiar únicamente en nuestra sabiduría o en nuestra percepción limitada de las cosas. Incluso cuando creemos tener claridad en una decisión, debemos buscar a Dios en oración, pidiendo su guía y su sabiduría. Jesús, quien tenía la plena autoridad divina, nos muestra que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que, a través de la oración, podemos discernir cuál es el mejor camino a seguir. Este modelo de dependencia total en la dirección de Dios es una lección poderosa para nosotros hoy. En nuestras propias vidas,
enfrentamos decisiones importantes que pueden tener un impacto duradero en nuestro futuro. Jesús nos muestra que la oración es el lugar donde podemos buscar claridad y paz, sabiendo que Dios siempre nos guiará en la dirección correcta. Otra lección crucial que Jesús enseñó a sus discípulos es la importancia de perseverar en la oración. En Lucas 18, 1-8, Jesús les cuenta la parábola de la viuda persistente, una historia que ilustra la importancia de no rendirse en la oración, incluso cuando la respuesta parece lejana. La viuda, a pesar de ser ignorada repetidamente por el juez, continúa pidiendo justicia hasta que finalmente es escuchada. Jesús utiliza esta historia para enseñar a sus seguidores que deben orar siempre y no desanimarse. A través de esta parábola, Jesús nos enseña que la oración no siempre obtiene una respuesta inmediata, pero eso no significa que Dios no esté escuchando. La perseverancia en la oración nos fortalece espiritualmente y nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Jesús sabía que sus seguidores enfrentarían tiempos de prueba y dificultades, y les enseñó que la oración persistente es una forma de mantener viva la esperanza y la fe, incluso en medio de la adversidad. Las oraciones de Jesús también nos enseñan sobre la importancia de la oración en comunidad. Aunque Jesús a menudo se retiraba solo para orar, también oraba en presencia de sus discípulos y los animaba a orar juntos. En Mateo 18, 19-20, Jesús declara: «Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Este pasaje subraya el poder de la oración en comunidad. Jesús nos enseña que cuando oramos juntos, como cuerpo de creyentes, hay un poder especial en esa unidad. La oración en comunidad no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos une en propósito y nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de Dios. Enseñar a orar en comunidad también tiene el propósito de fomentar la intercesión mutua. Jesús modeló esto cuando oraba por sus discípulos y por todos los que creerían en Él a través de su mensaje, Juan 17, 9-23. A través de sus oraciones, les mostró que la vida espiritual no es un camino solitario, sino una experiencia compartida donde nos apoyamos unos a otros en oración. Si deseas aprender más sobre cómo Jesús nos enseña a orar y guiar nuestras vidas, te invito a revisar el enlace en la descripción. Encontrarás recursos valiosos sobre la oración y la vida espiritual. Si quieres seguir creciendo en tu vida de oración y ser guiado por los principios de Jesús, no olvides suscribirte, porque el verdadero crecimiento espiritual comienza aquí. Uno de los aspectos más conmovedores de la vida de oración de Jesús es su papel como intercesor, orando no solo por sí mismo, sino también por los demás. A lo largo de los evangelios, vemos ejemplos poderosos de Jesús intercediendo por sus discípulos, por los enfermos y, de manera especial, por todos aquellos que algún día creerían en Él. Estas oraciones revelan el corazón compasivo de Jesús y su profundo amor por la humanidad. Al actuar como intercesor, Jesús muestra su compromiso de proteger, guiar y bendecir a aquellos que siguen su camino. Su ejemplo nos enseña la importancia de orar no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de los demás. Uno de los momentos más significativos en los que Jesús intercede por los demás se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, conocido como la oración sumo sacerdotal. Aquí, Jesús ora por sus discípulos y por todos los creyentes, pidiendo al Padre que los proteja, los guíe y los mantenga unidos. Este pasaje nos ofrece una visión íntima del corazón de Jesús y de sus deseos para aquellos que lo seguirían. En Juan 17:9,
Jesús comienza orando específicamente por sus discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. En esta oración, Jesús muestra su preocupación por sus seguidores inmediatos, sabiendo que pronto enfrentarían desafíos y persecuciones tras su partida. Ora para que el Padre los proteja del mal y para que permanezcan unidos, reflejando la unidad que existe entre Él y el Padre. Luego, en Juan 17:20, Jesús expande su oración, intercediendo por todos aquellos que creerían en su mensaje a través de los discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta oración incluye a cada creyente a lo largo de la historia, lo que significa que, en ese momento, Jesús estaba orando por todos nosotros. Pide por nuestra unidad, para que seamos uno como Él y el Padre son uno, y para que el mundo vea y crea en su amor a través de la comunión de sus seguidores. Esta intercesión nos muestra el amor eterno y abnegado de Jesús, quien, incluso en los momentos previos a su sacrificio en la cruz, pensaba en el bienestar y la protección de sus seguidores. Nos enseña que, al igual que Él, también debemos interceder por los demás, orando por aquellos que nos rodean y pidiendo por su bienestar espiritual y físico. Otro momento conmovedor de intercesión ocurre cuando Jesús ora específicamente por Pedro. En Lucas 22, 31 a 32, Jesús le dice a Pedro: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Aquí, Jesús revela que había orado por Pedro para que, a pesar de las tentaciones y pruebas que enfrentaría, su fe no se desvaneciera. Sabía que Pedro lo negaría 3 veces, pero también sabía que Pedro se arrepentiría y se convertiría en un pilar de la iglesia primitiva. Esta oración de intercesión por Pedro nos muestra que, aunque somos débiles y a veces fallamos, Jesús sigue intercediendo por nosotros. Él comprende nuestras debilidades y limitaciones y ora para que, incluso cuando tropecemos, nuestra fe no se apague por completo. Esta intercesión es una fuente de consuelo para todos los creyentes, recordándonos que, aunque enfrentemos pruebas y caídas, Jesús está a nuestro lado, orando por nuestra restauración y fortaleza. El momento cumbre de la intercesión de Jesús ocurre en la cruz, cuando, en medio de su sufrimiento, ora por aquellos que lo estaban crucificando. En Lucas 23, 34, Jesús dice: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esta oración de perdón es un acto supremo de amor y misericordia, mostrándonos que Jesús intercede incluso por aquellos que lo rechazan y lo maltratan. Nos recuerda que el amor de Jesús no tiene límites y que, aún en el dolor más profundo, Él ora por el bien de los demás. Este acto de intercesión en la cruz nos enseña una lección importante. Estamos llamados a orar por nuestros enemigos y por aquellos que nos causan daño. Jesús nos muestra que la intercesión no se limita a nuestras personas cercanas o a quienes amamos, sino que debe extenderse incluso a aquellos que nos persiguen. En esta oración, Jesús nos revela que el verdadero amor se expresa en la oración por los demás, incluso por aquellos que no nos desean bien. La intercesión de Jesús no terminó con su vida terrenal. El Nuevo Testamento nos enseña que, después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo constantemente por nosotros. En Hebreos 7:25 leemos: «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Esta verdad nos recuerda que, incluso ahora, Jesús está en el cielo, orando por nosotros, intercediendo ante el Padre para que recibamos su gracia, fortaleza y protección.
Esta realidad nos da una gran seguridad y confianza. No estamos solos en nuestras luchas y dificultades. Tenemos a Jesús, nuestro intercesor eterno, quien siempre está orando por nosotros. Su intercesión nos asegura que, sin importar lo que enfrentemos, siempre podemos acudir a Él en oración, sabiendo que ya está abogando por nosotros ante el Padre. Si deseas experimentar el poder de la intercesión de Jesús en tu vida, te invito a revisar el enlace en la descripción. Encontrarás recursos valiosos sobre la oración y el papel de Jesús como nuestro intercesor. Y si quieres seguir fortaleciéndote espiritualmente, no olvides suscribirte, porque el verdadero crecimiento espiritual comienza aquí. Uno de los momentos más intensos y conmovedores de la vida de Jesús ocurre en el jardín de Getsemaní, justo antes de ser arrestado y llevado a la crucifixión. Es aquí donde Jesús, enfrentando la inminente realidad de su sufrimiento y muerte, se retira a orar con una intensidad que revela tanto su humanidad como su divinidad. En este lugar de soledad, Jesús experimenta una profunda angustia, y su oración es un testimonio poderoso de la importancia de buscar la voluntad de Dios, aún en los momentos más oscuros. A través de su ejemplo en Getsemaní, Jesús nos enseña cómo debemos enfrentar nuestras propias pruebas y desafíos mediante la oración. En los Evangelios, se describe a Jesús en Getsemaní como un hombre que lleva una carga emocional abrumadora. En Mateo 26:37-38, leemos que Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir una gran tristeza y angustia, diciendo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Estas palabras nos revelan la profundidad de la aflicción que Jesús estaba experimentando. Sabía lo que estaba por venir: el sufrimiento físico, la traición de uno de sus discípulos, la separación momentánea de su comunión con el Padre en la cruz. Este conocimiento pesaba sobre él, no solo por el dolor físico que enfrentaría, sino también por el significado espiritual de lo que estaba a punto de suceder. La oración de Jesús en Getsemaní nos muestra que incluso el Hijo de Dios experimentaba emociones humanas. Sentía miedo, angustia y tristeza, y en esos momentos recurrió a la oración para encontrar consuelo y fortaleza. En lugar de enfrentarse solo a su sufrimiento, buscó la cercanía de su Padre Celestial. Esto es un recordatorio poderoso para nosotros. En los momentos de mayor angustia, cuando el peso de las dificultades parece insoportable, la oración es el lugar donde podemos encontrar alivio y dirección. El clímax de la oración de Jesús en Getsemaní es una de las declaraciones más profundas de sumisión a la voluntad de Dios en toda la Biblia. En Lucas 22:42, Jesús ora: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En esta oración, vemos el conflicto entre su naturaleza humana y su divinidad. Como ser humano, Jesús no deseaba enfrentar el dolor y la muerte que le esperaban, pero como el Hijo de Dios, estaba completamente comprometido con el plan divino de redimir a la humanidad a través de su sacrificio. Esta oración es un modelo de cómo debemos enfrentar nuestras propias luchas. A menudo, en nuestras vidas, nos encontramos en situaciones que preferiríamos evitar, momentos en los que el sufrimiento y las dificultades nos hacen querer huir. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera fortaleza espiritual no está en evitar el sufrimiento, sino en confiar en el plan de Dios, incluso cuando ese plan nos lleva por caminos difíciles. La oración en estos momentos no es solo una petición de alivio, sino una entrega completa a la voluntad de Dios. Jesús sabía que, aunque su sufrimiento sería grande, el propósito final era mayor: la salvación de la humanidad. De la misma manera, cuando enfrentamos pruebas, podemos orar como Jesús, pidiendo fortaleza para aceptar la voluntad de Dios
sabiendo que, aunque no siempre entendemos su plan, Él tiene un propósito más grande para nuestras vidas. En respuesta a su oración, Dios envió un ángel para fortalecer a Jesús en su momento de debilidad. En Lucas 22:43 leemos: «Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle». Este acto nos recuerda que, aunque Jesús estaba destinado a enfrentar su sufrimiento, no lo haría sin la ayuda divina. Incluso en sus momentos más oscuros, Dios estaba presente, enviando consuelo y fortaleza para que pudiera cumplir su misión. Este detalle nos enseña que Dios no nos abandona en nuestras luchas. Aunque a veces su respuesta no es eliminar el sufrimiento, siempre está ahí para fortalecernos y darnos el valor necesario para seguir adelante. Así como Jesús fue fortalecido en Getsemaní, nosotros también podemos recibir consuelo y fortaleza a través de la oración cuando enfrentamos nuestras propias dificultades. El relato de Getsemaní es uno de los momentos más humanos de Jesús en los Evangelios, y en él encontramos lecciones profundas para nuestra vida espiritual. Primero, aprendemos que está bien sentir angustia y miedo. Jesús mismo, siendo completamente divino, experimentó estos sentimientos, y su respuesta fue recurrir a la oración. En lugar de sentirse culpable por nuestras emociones, podemos seguir su ejemplo, llevando nuestras preocupaciones y ansiedades a Dios en oración. Segundo, aprendemos que la oración no es solo un lugar para pedir lo que queremos, sino también un lugar para someternos a la voluntad de Dios. Jesús, en su humanidad, deseaba que la copa de sufrimiento pasara de él, pero también reconocía que el plan de Dios era más grande que sus deseos inmediatos. Esta es una lección difícil, pero crucial para todos los creyentes. La verdadera fe implica confiar en que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando su voluntad no coincide con la nuestra. Finalmente, la oración en Getsemaní nos enseña que Dios siempre está con nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros. Aunque Jesús tuvo que enfrentar el sufrimiento de la cruz, no lo hizo solo. Dios envió un ángel para fortalecerlo, y de la misma manera, Dios nos fortalece en nuestras propias pruebas, enviándonos consuelo y apoyo cuando más lo necesitamos. La vida de oración de Jesús no solo fue un medio de comunión con Dios, sino también una herramienta poderosa para transformar las vidas de quienes lo rodeaban. A través de sus oraciones, Jesús no solo se fortalecía para cumplir su misión, sino que también impactaba a sus discípulos y a quienes lo observaban. El poder de la oración en la vida de Jesús iba mucho más allá de sus palabras. Transformaba situaciones, inspiraba fe y provocaba cambios profundos en el corazón de las personas. Esta capacidad de la oración para cambiar vidas es uno de los aspectos más profundos del ministerio de Jesús, y sigue siendo un legado que nos invita a experimentar ese mismo poder en nuestras propias vidas. A lo largo de su ministerio, Jesús constantemente enseñó a sus discípulos que la oración era esencial para la vida espiritual. No solo les enseñó a orar, sino que les mostró cómo la oración podía transformar sus corazones y prepararlos para la misión que les esperaba. Un ejemplo claro de esto ocurre en el Monte de los Olivos, donde Jesús, antes de ser arrestado, llevó a Pedro, Santiago y Juan con él para orar. En este momento crucial, Jesús les dijo: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Mateo 26:41. Esta instrucción no solo era una advertencia sobre el peligro de caer en tentación, sino también una lección sobre cómo la oración transforma nuestra debilidad humana en fortaleza espiritual. Los discípulos, aunque físicamente agotados, fueron desafiados a mantenerse en oración para resistir las pruebas que se avecinaban.
A través de la oración, Jesús les mostraba que, aunque su carne era débil, podían encontrar la fuerza que necesitaban en su relación con Dios. Esta enseñanza sigue siendo relevante para nosotros hoy, recordándonos que la oración tiene el poder de transformar nuestra debilidad en fortaleza, capacitándonos para enfrentar cualquier desafío. El poder transformador de la oración de Jesús también se manifiesta en los milagros que realizaba. A menudo, antes de realizar un milagro, Jesús oraba, mostrando que la fuente de su poder estaba en su comunión con el Padre. Un ejemplo notable de esto es la resurrección de Lázaro. En Juan 11:41-42, justo antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos, Jesús levantó los ojos al cielo y oró: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí vemos que la oración de Jesús no solo era una petición a Dios, sino también un medio para revelar la gloria del Padre a quienes lo rodeaban. A través de su oración, Jesús demostraba que los milagros no eran solo actos de poder, sino oportunidades para que las personas reconocieran la presencia y el poder de Dios en sus vidas. La oración de Jesús transformaba las circunstancias y al mismo tiempo abría los corazones de las personas para que creyeran en Él. Este patrón se repite en muchos de los milagros de Jesús, ya sea alimentando a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, Mateo 14:19, o calmando una tormenta en el mar, Marcos 4:39. La oración siempre precedía los actos milagrosos, mostrando que la verdadera transformación viene de una dependencia total en Dios. Para nosotros, la lección es clara. Cuando enfrentamos situaciones imposibles, la oración no solo tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, sino también de fortalecer nuestra fe y transformar nuestro entendimiento de la obra de Dios en nuestras vidas. Las oraciones de Jesús no solo transformaban las situaciones físicas, sino también el corazón y la fe de sus seguidores. En momentos de duda o desesperación, la oración de Jesús servía como un recordatorio de que Dios estaba presente y actuando a favor de su pueblo. Un ejemplo conmovedor de esto es la historia del padre que pidió a Jesús que sanara a su hijo, quien estaba poseído por un espíritu maligno. En Marcos 9:24, el hombre clamó: «Creo, ayuda a mi incredulidad». Jesús respondió a esta petición con una oración y un acto de sanidad que no solo liberó al niño, sino que también fortaleció la fe de su padre. Este tipo de transformación espiritual es quizás el aspecto más profundo del poder de la oración. A través de la oración, no solo podemos ver cambios en nuestras circunstancias, sino también en nuestra propia fe. La oración nos conecta con Dios de una manera que nos permite ver más allá de nuestras limitaciones y nos lleva a confiar en su plan, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. La oración de Jesús en estos momentos críticos no solo ofrecía consuelo, sino también una renovación de fe para aquellos que lo seguían. El impacto transformador de la oración de Jesús no se limitó a su ministerio terrenal. Su poder continúa afectando a los creyentes hasta el día de hoy. Como nuestro intercesor eterno, Jesús sigue orando por nosotros ante el Padre, transformando nuestras vidas a través de su constante intercesión. Hebreos 7:25 nos recuerda: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta verdad es un recordatorio de que el poder de la oración de Jesús no ha cesado. Aunque Él ya no está físicamente entre nosotros, sigue transformando nuestras vidas a través de su intercesión continua. Esta realidad debe llenar nuestros corazones de confianza. Sabemos que, a través de la oración,
podemos experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas, ya sea para cambiar nuestras circunstancias o para renovar nuestra fe. Así como Jesús transformó la vida de sus discípulos y de aquellos que lo seguían, Él sigue transformándonos hoy, invitándonos a experimentar el poder de la oración en nuestras propias vidas. Para Jesús, la oración no era simplemente un medio para pedir ayuda o buscar guía en momentos de necesidad. Era, ante todo, un acto de comunión íntima con el Padre. A través de la oración, Jesús mantenía una relación constante y profunda con Dios, fortaleciendo su conexión espiritual y demostrando que, para Él, la oración era tanto una necesidad como un gozo. Esta relación nos revela que la oración no se limita a las peticiones o a las situaciones de urgencia, sino que es el lugar donde cultivamos una relación viva y cercana con Dios. La oración, para Jesús, era una conversación diaria, una forma de estar en sintonía con la voluntad divina y de encontrar paz en la presencia de su Padre Celestial. A lo largo de los Evangelios, vemos a Jesús retirarse en solitud para orar, buscando momentos de quietud y comunión con Dios en medio de su ministerio público. En Marcos 1:35 se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este versículo nos muestra que Jesús hacía de la oración una prioridad, incluso en los momentos más ocupados de su vida. No importaba cuántas personas lo seguían o cuántos milagros realizaba, siempre encontraba tiempo para estar a solas con el Padre. Este hábito de retirarse a lugares solitarios para orar revela una verdad importante sobre la vida espiritual. La oración no es solo para momentos públicos o ceremoniales, sino para encuentros personales e íntimos con Dios. Para Jesús, la oración no era un evento ocasional, sino una parte esencial de su vida diaria. En esos momentos de solitud, Jesús renovaba su fuerza espiritual, recibía claridad sobre su misión y encontraba consuelo en la cercanía del Padre. Nos enseña que la oración es el lugar donde podemos descansar en la presencia de Dios, alejándonos del ruido y las distracciones para escuchar su voz con mayor claridad. Jesús utilizaba la oración como una forma de nutrir su relación íntima con el Padre, y esta cercanía era evidente en la forma en que se dirigía a Dios. En su famosa oración del Padre Nuestro, Jesús enseña a sus discípulos a dirigirse a Dios con el mismo nivel de cercanía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Al utilizar el término Padre, Jesús mostraba que la relación con Dios es de amor, cuidado y protección. No era solo un Dios distante y todopoderoso, sino un Padre cercano y accesible. La relación íntima de Jesús con el Padre es un recordatorio para nosotros de que, a través de la oración, también podemos experimentar esa misma cercanía. La oración nos invita a acercarnos a Dios, no solo como seres humanos necesitados, sino como hijos que confían en el cuidado y la provisión de su Padre Celestial. Jesús nos muestra que la oración es un acto de confianza, una declaración de que dependemos de Dios no solo en los momentos difíciles, sino en cada aspecto de nuestra vida. Uno de los aspectos más poderosos de la vida de oración de Jesús era la paz que encontraba en la presencia de Dios. En medio de las multitudes que lo seguían, las demandas de su ministerio y las oposiciones que enfrentaba, Jesús siempre se mantenía en calma y enfocado en su misión. Esta paz venía de su constante comunión con el Padre. En la oración, Jesús encontraba la fortaleza para enfrentar cualquier desafío, y su ejemplo nos enseña que la paz que proviene de la oración es inigualable. Jesús nos invita a experimentar esta misma paz a través de la oración. En Filipenses 4, 6 a 7, se nos anima a no estar ansiosos por nada,
sino a orar en todo momento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa nos recuerda que, al igual que Jesús, podemos encontrar paz y claridad en la oración, sin importar las circunstancias que nos rodean. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también transforma nuestro interior, llenándonos de una paz que trasciende cualquier situación. Para Jesús, la oración no era una carga o una obligación, sino una fuente de gozo. A través de la oración, experimentaba la alegría de estar en la presencia de su Padre, y este gozo se reflejaba en la forma en que vivía su vida. En Lucas 10:21 se nos dice que Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo y agradeció al Padre por revelar su verdad a los humildes y sencillos. Esta expresión de gozo en la oración nos muestra que, para Jesús, la comunión con Dios era una fuente inagotable de alegría, incluso en medio de los desafíos de su ministerio. El gozo que Jesús experimentaba en la oración es una invitación para nosotros. A menudo, asociamos la oración con momentos de necesidad o dificultad, pero Jesús nos muestra que la oración también es un lugar de celebración y gratitud. A través de la oración, podemos experimentar el gozo de estar en comunión con nuestro Creador, agradeciéndole por su bondad y por las bendiciones que nos otorga cada día. A lo largo de su vida terrenal, Jesús nos mostró que la oración es mucho más que una simple práctica religiosa. Es una comunión constante con Dios, una fuente de fortaleza, paz y dirección. En sus momentos más difíciles, Jesús se retiraba a orar, buscando la voluntad de su Padre y demostrando que la dependencia en Dios es el camino hacia la verdadera fortaleza espiritual. Sus oraciones en Getsemaní, en la cruz y durante su ministerio nos revelan un corazón lleno de amor, sumisión y confianza en el plan divino. A través de sus oraciones, Jesús nos enseñó que la oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Nos conecta con Dios en momentos de gozo, tristeza, desafío y victoria, dándonos la oportunidad de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fortaleza para enfrentar cualquier prueba. Hoy, el ejemplo de Jesús nos invita a seguir su legado. Así como Él confió plenamente en el Padre, nosotros también estamos llamados a depender de Dios en nuestras vidas. La oración no solo nos fortalece, sino que nos transforma, acercándonos más a la voluntad divina y recordándonos que siempre podemos acudir a nuestro Padre Celestial, quien está atento a nuestras necesidades. Si deseas profundizar en tu vida de oración y experimentar el poder transformador que Jesús nos enseñó, te invito a revisar el enlace en la descripción. Encontrarás recursos valiosos que te ayudarán a crecer en tu relación con Dios. No olvides suscribirte, porque el verdadero crecimiento espiritual comienza aquí.